Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Este trabajo surge por una iniciativa, una convocatoria del Programa Argentino de Carbono Neutro. Esta convocatoria contempla el desarrollo de una herramienta que nosotros le llamamos calculador. Es una herramienta, digamos, es una especie de software desarrollado en Excel con una serie de planillas desplegables, macros y una serie de ecuaciones y modelos incluidos dentro de este calculador de Excel para el estudio, para el análisis de la huella de carbono de 8 unidades funcionales, dentro de las cuales, bueno, hay diferentes unidades funcionales que son el trigo a campo, la harina de trigo y también la pasta seca larga, ¿no? De esta forma, tanto un productor primario como un industrial pueden estimar cuál es la huella de carbono del producto que están haciendo y de esta forma poder certificar y eventualmente sellar ese producto con el valor de huella de carbono correspondiente. Hay una tendencia a nivel mundial, sobre todo liderado por Europa, de que se llegue al carbono cero, el carbono neutro, ¿no? Una de las herramientas para llegar a esa carbono neutralidad es el secuestro de carbono orgánico en el suelo, que en nuestro caso lo consideramos por primera vez en un calculador, usando un nivel inicial, un nivel base, que es el del IPCC nivel 1, pero de todas formas estamos ahora tratando de evolucionar y llegar a un nivel 2. ¿Qué quiere decir? Cuanto más profundo es el nivel, más preciso es el cálculo que se ofrece, ¿no? De todas formas, para la certificación el nivel que se requiere es el nivel 1. Bueno, para la cadena triguera y para todas las cadenas para las cuales hacemos huella de carbono de producto, este desarrollo es local, consensuado con empresas locales y adaptado a valores locales como punto de partida. En esta oportunidad estamos reunidos para presentarles unas determinaciones de compuestos que realizamos aquí en este laboratorio en forma cromatográfica, en particular la limonina. El contenido de limonina es importante para las empresas debido a que es un parámetro de calidad y generalmente este compuesto es el encargado de transmitir el sabor amargo a los jugos cítricos. Entonces es muy importante y muchas veces las empresas compradoras establecen límites de este compuesto tanto en jugos concentrados de las diferentes variedades y diferentes especies cítricas. En el año 2019 y a través del convenio
que la experimental tiene con Coca-Cola, se pudo poner a punto esta técnica. Hoy en día se están haciendo estas determinaciones tanto como servicio como a nivel investigativo. Estamos evaluando el contenido de limonina para distintas variedades y cómo va evolucionando este contenido con su momento de cosecha. Esta técnica se inicia con la extracción de jugo o con la recepción de los jugos concentrados de las empresas. Si es jugo concentrado, lo que se realiza es una reconstitución y se comienza a hacer una separación a través de diferentes tipos de centrifugaciones para separar la limonina, para luego seguir unos pasos de filtración y por último a realizar una extracción en fase sólida con cartuchos específicos que me permiten retener y aislar este compuesto. Luego este compuesto disuelto en un solvente en especial lo inyectamos a cromatógrafos de este laboratorio para poder cuantificar el contenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida al canal de YouTube de INTA Argentina. Como siempre saben, es la herramienta que utilizamos, que apelamos para llevar adelante capacitaciones que en la pandemia fueron muy importantes, que se realizan todas de formato virtual, pero en este caso aquellas que queremos llevar a un público que excede el ámbito de la Agencia de Extensión Rural, que a veces son presenciales, también las podemos llegar a todos ustedes a través del canal de YouTube y a un público mucho mayor, en este caso sobre una cuestión que está muy vinculada también con las tecnologías y tiene que ver con las aplicaciones que el INTA ha venido desarrollando para ayudar en el trabajo agrícola, principalmente calibrando la maquinaria, las aplicaciones, y que justamente Juan Pablo D'Amico, que ahora le vamos a presentar con sus honores y con su trabajo, nos lleva adelante. La actividad es organizada por la Agencia de Extensión Rural INTA Chivilcoy, dependiente de la Estación Experimental INTA Pergamino en el Centro Regional de Buenos Aires Norte, y como siempre funciona en este tipo de charlas, estaremos conectados con ustedes a través del chat de YouTube, donde pueden realizar consultas, preguntas que daremos al final de la charla. Será una actividad vinculada a ir viendo el paso a paso de cómo se manejan estas dos aplicaciones, tanto el Pampero como Criollo, y que después nos dejaremos los contactos para cualquier duda o consulta que puedan tener. Dicho esto, le pasamos la palabra al jefe de la Agencia de Extensión Rural de Chivilcoy del INTA, el ingeniero agrónomo Antonio Martín, que nos va a contar un poco cómo surge este trabajo, que ya venimos las agencias de la región interiorizándonos, bueno, y un poquito quién es Juan Pablo D'Amico, que es el profesional que nos acompaña hoy. Así es, bueno, muchísimas gracias César, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos quienes ya están conectados. Tal como decía César, bueno, es una actividad que recientemente, hará pocas semanas, realizamos una capacitación interna en INTA, en nuestro territorio agrícola, con el ingeniero Juan Pablo D'Amico, precisamente en estas aplicaciones. Y bueno, a partir de allí, digamos, tratamos de hacer alguna consulta aquí en la agencia, relacionándonos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chivilcoy y Alberti, con la IACA, y bueno, rápidamente, digamos, demostraron interés en ellos en sumarse, en apoyar y participar también, como no, y poder llevar adelante esta capacitación que sea, digamos, más amplia, digamos, que no quede dentro nuestro, ¿no?, de nuestro territorio, sino que también tenga mayor difusión, que de hecho ya la tiene, porque algunas cuestiones que estuve pudiendo leer esta mañana para preparar la presentación del ingeniero D'Amico, da cuenta de que ya hay más de 5.000 bajadas, ¿no?, usuarios que están activos con estas aplicaciones. Así que, por supuesto, además de agradecerle a la IACA, agradecer al ingeniero D'Amico su predisposición desde el primer momento para llevar adelante esta nueva capacitación. Bueno, Juan Pablo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, Master Science en Maquinaria Agrícola, investigador del INTA y coordinador de proyectos, trabaja en la estación experimental del INTA Hilario Escasubi, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y es el responsable de haber creado hasta el momento 5 aplicaciones para calibrar maquinaria agrícola. 3 son de la serie Criollo, pensada
una para pulverizadora, otra para un atomizador para fruticultura y también para mochilas. Y también 2 aplicaciones llamadas Campero, una para sembradoras y otra para fertilizadoras, que fue la última que ha aparecido ahora en marzo de este año. Como les decía recién, según los registros hay 5.000 usuarios activos de estas aplicaciones, que son gratuitas, por supuesto, y 20.000 descargas en total hasta el momento. Además, pronto ni siquiera va a ser necesario descargar las aplicaciones, ya que van a estar disponibles para ser utilizadas online. Seguramente, bueno, Juan Pablo va a poder hacer alguna referencia a este punto. A su vez, el ingeniero D'Amico coordina proyectos de mecanización en cultivos intensivos, como también la poda de frutales, mecanización en horticultura y en procesos de post cosecha de hortalizas. Así que bueno, un amplio repertorio ¿sí? De Juan Pablo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, los dejamos entonces a todos ustedes en la charla y como decía César al principio, cualquier consulta, cualquier pregunta la pueden estar realizando a través del chat, ¿no es cierto?, de YouTube. Adelante, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente que está viendo esta publicación, este video. Y bueno, si quieren ya damos por iniciado, comparto la pantalla y largamos rápidamente con la presentación. Como bien dijo Antonio, díganme si se comparte ahí. Perfecto, dale para adelante, ahí se está viendo, ahí está. Como bien dijo Antonio, nosotros en el INTA Hilario Escazú venimos desarrollando apps ya hace unos cuantos años, ya hace 6 años que venimos desarrollando apps. Empezamos con una serie de apps para pulverizaciones y luego nos fuimos extendiendo a otro tipo de maquinaria. Nosotros, digamos, vamos a partir de algunas hipótesis de trabajo que tenemos, que una es que el éxito de una labor depende en gran medida del alistamiento del equipo. Hoy se ven en el mercado equipos con mucha complejidad, muy buenos, pero esos equipos por ahí no logran las mejores prestaciones, más allá de toda la tecnología que tengan, si no están bien regulados, no están bien calibrados y no está bien alistado para una labor determinada. Esa labor, por más modernidad o complejidad que tenga el equipo, no se puede dejar de hacer. También que el correcto alistamiento del equipo es en gran medida dependiente del operador. El operador es el responsable de que ese equipo funcione bien, de que entregue la dosis correcta, de que trabaje en condiciones apropiadas para esa condición de trabajo. Entonces es necesario que el operador tenga herramientas suficientes y accesibles, comprensibles, para realizar esa labor. Hoy en día eso es muy, muy posible hacer gracias a la gran capacidad que tienen cualquier smartphone, cualquier teléfono celular o cualquier tablet para procesar información, y el auge de lo que es toda la agricultura digital y la capacidad de programación que hoy tienen muchos especialistas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de calibrar una máquina, hablamos de procedimiento. Todas las calibraciones de máquina tienen un protocolo que pueden variar en algunas cuestiones, dependiendo de la región o algunas, digamos, opiniones que tengan algunos profesionales, pero básicamente los protocolos para calibrar una pulverizadora, para calibrar una sembradora, una fertilizadora, cualquier otra máquina, son muy parecidos, y eso establece un procedimiento que el operario tiene que conocer o que tiene que cumplir al momento de calibrar una máquina. La calibración de la máquina implica mediciones, tomar medidas, pesos, volúmenes, para recopilar la información necesaria, que después, sometida a cálculos, va a ser, digamos, la que le va a permitir al operario establecer si la máquina está funcionando en correctas condiciones. Y toda esa información, generada a través de un procedimiento de las mediciones de los cálculos, hay que registrarla, porque de nada sirve, o de poco sirve, podemos decir de otra manera, calibrar una máquina sin después registrar esa información que pueda servir de utilidad para que la controle un productor, o para que al operario o al contratista le sirva de registro de labor, o para poder compartirla entre los diferentes actores, el profesional, el productor
y el operario de la máquina. Como bien decía, nosotros tenemos dos series de apps, una que podemos decir que es la que están orientadas a máquinas que aplican líquidos, y acá tenemos nuestro caballito de batalla, que es Criollo, que es la aplicación, la primera que hicimos, la que más descarga tiene, y por la que más siempre consultas tenemos, la que más se utiliza, que es un calibrador de pulverizadora de barra. Esa app tiene dos apps, podemos decir, variantes, dos apps hermanas, que una es Criollo Mochilas, que también es muy utilizada en el ámbito de la horticultura, pero muy utilizada también en el ámbito de la experimentación, de gente que hace ensayos y que aplica con mochila, calibra con Criollo Mochila su máquina. Y Criollo Atomizadores, que como comentaban hoy, es una aplicación para pulverizadoras de turbina bien orientada a lo que es la fruticultura. En línea general, los cálculos podemos decir, tienen cierta similitud, pero cada app responde a ese tipo de máquina y está específicamente diseñada para eso. Las herramientas que cuentan estas apps son básicamente poder tener herramientas de cálculo para poder fijar el punto de operación, cuál es los parámetros de la labor que se va a realizar. En el caso de pulverización estamos hablando de presión, de caudal, de tamaño de pico, distancia entre picos. En el caso de siembra estamos hablando de densidad de siembra, dosis de fertilizante, lo mismo que en el caso de fertilizadores. Después tienen las utilidades necesarias para seguir un protocolo de verificación de la máquina, para verificar su correcta prestación, entregando también información de salida que tiene que ver con el diagnóstico rápido de cómo está funcionando esa máquina. Un calculador de insumos, tanto sean insumos totales como insumos parciales. En el caso de pulverización, después vamos a ver un poco que sirve para calcular cantidad de cargas. Y como bien decía hoy, también la posibilidad de tiene utilidades para poder registrar y almacenar esa información generada, sistematizada, digamos, en un reporte diseñado para que la información quede completa y sea accesible. La estructura funcional de todas las apps, tanto de las Criollo como la Campero, es tan sencilla como esto que está acá. Se setean los parámetros de labor, se hacen los cálculos de parámetros de labor, y a partir de esos cálculos que una vez que quedan seteados en la app, puedo ir a realizar la verificación de prestaciones, ya sea de dosificación de semilla de fertilizante o de pico de pulverización, o a calcular los insumos. Y luego, la confluencia de la información de parámetros de la labor, cálculo de insumos y verificación de prestaciones es lo que se vuelca en un reporte. Todas tienen la misma lógica de funcionamiento. Acá vamos a ver un resumen, un paneo de las distintas apps y qué utilidades tienen. Esta es la pantalla principal. ¿Se ve mi cursor? Sí, ¿no es cierto? Esta es la pantalla principal del menú de cuando pico acá, parámetros de aplicación. Se me despliega esta pantalla principal, donde lo que primero selecciono es la distancia entre picos, que puedo seleccionar estas dos que ya son las más comunes, o puedo ingresar un valor diferente. Esto es muy común en Cuyo, en algunas zonas se utilizan valores diferentes a estos tres que usamos generalmente en la Pampa húmeda. La distancia entre picos, la cantidad de picos que tiene el botalón, esto es solamente necesario para cuando voy a calcular el caudal de la bomba, no lo necesito para todo. Y después selecciono el tamaño del pico. Cuando ustedes usen la app van a ver que tienen para elegir entre disco y núcleo, entre la banda cromática de la norma ISO, la banda cromática de la norma europea y otros picos más. Una vez que ustedes ingresan el tamaño del pico, acá abajo le va a aparecer cuál es el caudal nominal de ese pico trabajando a 3 bares de presión. Luego, una vez que fijamos estas variables, que son, digamos, variables discretas, tengo 3 variables que yo puedo en la app calcular y despejar ingresando las otras. Puedo ingresar la velocidad y la presión y voy a poder calcular los litros por hectárea.
o ingresar un litro por hectárea fijo y determinar, por ejemplo, a qué presión tengo que trabajar o a qué velocidad tengo que trabajar. Si no conozco la velocidad de trabajo de mi tractor o de mi pulverizadora, puedo acceder a este calculador de velocidad que también está incorporado. Una cosa que tiene la app es que no requiere la transcripción de información. Toda la información que se va generando, la app la va utilizando en los distintos pasos que la necesite, pero no es necesario que el usuario reingrese información. Y esto me va a permitir jugar con, por ejemplo, acá, cambiar algunos parámetros y ver cómo responden las variables. Acá yo les puse un ejemplo donde la distancia entre picos es la misma, ¿sí? Acá tengo un pico naranja de la norma europea y un pico naranja que estamos acostumbrados a usar generalmente de la norma ISO, ¿sí? Esto lo pongo siempre de ejemplo porque muchas veces aparece un pico en una pulverizadora que no se ve bien qué norma es del pico, o capaz que es naranja porque es naranja pero no está normalizado, y fíjense la diferencia trabajando a la misma velocidad y a la misma presión de trabajo que tengo en volumen pulverizado. Prácticamente el doble de volumen pulverizado para trabajando con todos los parámetros, salvo que cambio el pico. Bueno, la facilidad de cálculo que me permite esta app, me permite a mí ir simulando condiciones de velocidad, de presión, de pico, de distancia entre pico, hasta lograr el punto de operación de la máquina, que es la combinación de estas 5 variables que tenemos acá: distancia, tamaño de pico, velocidad, presión y volumen pulverizado. Una vez que yo fijo estos puntos de operación, la app puedo continuar, como hoy bien les comentaba, a realizar la verificación de los picos. La verificación de los picos es la que comúnmente conocemos como jarreo o prueba de la jarra, ¿sí? Para eso la app tiene esta pantalla donde yo voy a poder setear cuántos segundos voy a muestrear el pico. Tengan siempre en cuenta que cuando el pico es un pico muy grande, se jarrea poco tiempo para que no se nos llene la jarra o la probeta, y cuando el pico es muy pequeño se jarrea más tiempo para lograr un volumen suficientemente grande que no genere errores de medición que tengan mucho impacto en el volumen registrado. Después la cantidad de picos que yo voy a verificar, acá yo puse 4, no por vago, sino para que me entre lo mayor posible la cantidad de picos en la pantalla, pero se podría poner jarrear toda la máquina, ¿sí? Este es el caudal del pico, y acá está el caudal pulverizado en litros por minuto. Este es un valor que la app lo empezamos a publicar en la última actualización, y esto tiene que ver con poder controlar los caudalímetros de algunas máquinas, ¿sí? Tengo, en función del pico y de la presión en todos los parámetros, ya tengo el caudalímetro, ya tengo el volumen pulverizado que está entregando la máquina. Luego la app cuenta con un cronómetro, que si yo pico este botón verde, el cronómetro empieza a correr. Cuando terminan los 30 segundos tiene una voz que nos avisa que tenemos 3 segundos antes que tenemos que sacar la jarra de los picos. Y luego el valor que voy leyendo en cada jarreada lo voy ingresando acá. Automáticamente, a medida que yo ingreso el valor, la app me devuelve cuál es el desvío, la diferencia porcentual que tengo entre este valor y el valor del pico, y si el pico tiene un funcionamiento correcto o incorrecto. Si la desviación es más o menos 10%, el pico me va a aparecer una cruz roja indicándome que este pico es incorrecto. Este diagnóstico es instantáneo a medida que voy ingresando los picos. Esta iconografía que tiene acá me permite a mí también identificar visualmente rápido a campo. No olvidemos que estas apps son para usar a campo por un operador. Me permite a mí tener una imagen de todo el barral si hay sectores del barral que tienen desperfectos. Generalmente, si es problema de pico solamente, o de filtros, por ejemplo, estos pueden llegar a estar salteados o distribuidos aleatoriamente. Ahora, si yo tengo un problema de caída de presión por obturación de una manguera o de algún otro problema, generalmente los picos
anómalos están agrupados. Y eso también me lo permite ver la app en función de tener todo el desplegable de picos. Bueno, como les digo, acá me aparece el desvío de cada pico, y acá abajo me aparece cuál es el caudal pulverizado efectivo, cuál es el volumen pulverizado por hectárea, y cuál es la diferencia porcentual con mi cálculo teórico anteriormente. Este es todo el diagnóstico que me entrega la app Criollo al momento de realizar el jarreo de la máquina. Una vez que yo calculé los parámetros de operación y que verifiqué la máquina, puedo acceder al calculador de insumos. No es necesario hacer el jarreo de la máquina para llegar al calculador de insumos. Puedo accederlo sin necesidad de hacer la verificación, porque entendemos que la verificación es un proceso que es muy necesario hacerlo, pero que no requiere que cada vez que voy a hacer un cálculo de insumos tenga que jarrear toda la máquina. El calculador de insumos es una de las herramientas más utilizadas de la app. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí generar el cálculo, convertir los productos, las dosis de producto que yo obtuve de una receta agronómica firmada por un profesional, me lo va a permitir convertirlo en cantidades de productos necesarios para cada carga. ¿Sí? Con lo cual, el profesional responsable de la labor puede generar este cálculo de insumo, indicando cuál es el lote, cuál es la superficie, cuáles son los litros por hectárea, la capacidad del tanque de la máquina, y después va a agregar los productos. Producto 1, cuál es la dosis, acá le va a aparecer la unidad, va a picar en qué unidad expresa este valor numérico. Fíjense acá el producto número 2 está expresado en gramos por hectárea, y una vez que yo cargo todos los productos de mi caldo de pulverización y le doy la orden de calcular, me va a quedar esta lista de insumos donde está el lote, la superficie, el volumen pulverizado, la capacidad del tanque de la máquina, la cantidad de cargas necesarias, de cuántos litros cada carga, cuál es la prescripción y cuál es la cantidad de insumos que tengo que poner en cada carga del tanque. A su vez tiene un campo acá como para ingresar alguna indicación o nota de interés que quiere al autor de esta mezcla, le interesa que quede registrada. Con esto disminuimos en gran medida la responsabilidad del operario de realizar cuentas, reglas de tres simples, que por más simples que sean, suelen ser complicadas, hay error en las unidades, hay distintos problemas de ese tipo. Lo relevamos de la responsabilidad de ver cuánto es la cantidad de carga de cada producto que hay que poner en cada mezcla. Ya seguramente por ahí puede surgir la pregunta, yo se las respondo ahora. La app no hace orden de mezclado, no genera un ordenamiento del producto porque no tiene en consideración ni qué tipo de formulación es ni nada. El orden de mezclado van a aparecer en esta lista en el mismo orden que fueron generadas acá. Lo que siempre se recomienda es que el que realiza este cálculo de mezcla ya le entrega al operario el reporte con los productos cargados según el orden de mezclado. Y acá abajo se podría poner respetar el orden de carga que figura en este cálculo de insumos. Muy bien, una vez que tenemos hecho la verificación, el cálculo de parámetro de operación de la máquina, la verificación de los picos y el cálculo de mezclas, podemos generar un reporte. El reporte yo lo puse en dos partes porque es todo esto que está acá. Obviamente que cuando aparece en el teléfono celular uno puede ir subiendo, bajando, que se llama scrolleando según mis programadores, y uno va subiendo, bajando y le queda este reporte. Prestemos atención que acá está la capacidad del pico, ¿sí? En parámetro de aplicación. Este es un caso que es un disco y núcleo cono hueco de 523, el caudal nominal del pico, la presión nominal al cual eroga este caudal, distancia entre picos, velocidad de trabajo, presión de trabajo, volumen de aplicación. Verificación de pico, caudal pulverizado efectivo, volumen pulverizado efectivo, volumen previsto, diferencia porcentual. La lista de picos jarreados con su diagnóstico y luego el cálculo de mezcla.
los parámetros de la mezcla que yo tengo. Todo este reporte, así de prolijito, la app lo almacena vuelvo para acá para que veamos en el menú, acá donde dice reportes, ¿sí? Y yo lo puedo volver a abrir y generar luego un PDF que puedo compartir o almacenar, tanto en el celular como luego cuando tenga señal, porque esta app, todas las apps funcionan fuera de línea, la puedo compartir por mail, por redes sociales, por lo que fuese. Entonces me queda este reporte que les mostraba recién. Con el nombre del lote, con la fecha, con la hora, ya esto queda grabado por defecto. Y este es el producto, podemos decir, que genera la app una vez terminado. Hay muchos que hacen el cálculo, por ejemplo, de mezcla, y llegan a esta parte y en vez de guardarlo como un PDF, hacen una captura de pantalla y la comparten. La app tiene la posibilidad de generar un reporte y almacenarlo de manera prolija. Luego tenemos Campero. De criollo voy a comentar esta nomás porque las otras por ahí no tienen. Criollo mochila, a todo el que sea operario de mochila, cuando la abre y la vea, va a ver que es muy sencilla de utilizar, no vale la pena. Y criollo atomizador es al revés, es una mucho más compleja de usar porque los parámetros que se utilizan en fruticultura son otros, tiene que ver también no solamente con la máquina, sino también con el volumen del árbol, las dimensiones de la copa y demás. Hay algunos coeficientes de TRB y demás, así que no vale la pena por ahí. Si alguno tiene inquietud, nos comunicamos y charlamos sobre esa app en particular. Si les parece, pasamos directamente, ya nos vamos de la saga Criollo y nos vamos a la saga Campero y hablamos un poquito de siembra y de fertilización. Campero. Campero nació en pandemia. En plena pandemia hicimos Campero, uno de mis programadores en la ciudad, el otro en el medio del campo, y yo acá en Bahía Blanca hicimos esta. Como les comentaba hoy, todas tienen la misma lógica. Acá vamos a parámetros parámetros de siembra, sería en este caso. Parámetros de la labor. En este caso lo que hay, el único parámetro de la labor que yo tengo en una sembradora es la densidad de siembra. Lo que hace Campero es la posibilidad de ingresar o hacer un conversor de unidades, vamos a decirle, de la densidad de siembra en todas estas posibles unidades. ¿Sí? Los kilos por hectárea, en semillas por hectárea, en semillas por metro, en distancia de semillas viables y población objetivo. Para eso tengo que indicarle a la app. Si estoy trabajando, acá no aparece en la pantalla, pero si estoy trabajando en siembras a chorrillo o siembras a monograno, si estoy trabajando en siembras en plano, como son todas las que se hacen en la pampa húmeda, o siembras en surco o tablón, como hacemos muy comúnmente en horticultura. Luego, un nombre de la semilla que queda, el peso de 1000. Campero tiene una base de datos con peso de 1000 de referencia, que no son, digamos, no es el peso exacto de su semilla, pero sirve para hacer algunos cálculos. El valor de la pureza física, el valor del poder germinativo, un valor de estimación de logro. ¿Cuánto creo yo que va a ser mi eficiencia de implantación en las condiciones en las que voy a sembrar? Y fíjense acá cómo para 65.000 plantas de población objetivo, que yo es lo que quiero calcular, la app me convirtió que para esta semilla, vamos a poner que sea un maíz, necesito 31 kilos por hectárea, son 74.000 semillas por hectárea, son 3 semillas como 87 por metro, 25,86 en 3 semillas, y son 70.000 semillas viables. Esto sirve bastante para ver el tema de que cómo se me van cayendo los soldaditos a medida que voy, discúlpenme, cómo se me van cayendo los soldaditos a medida que voy cambiando de poder germinativo a
digamos, tengo pureza, poder germinativo y eficiencia de implantación. Todo eso me va haciendo a mí que me pierda, que voy perdiendo semillas. Arranco con 74.000 semillas y recién logro 65.000 plantas por hectárea. ¿Sí? Aguántenme un minutito. Ahí estamos. Muy bien, seguimos. Entonces decía, me permite ver este dato y tengo otro dato de información importante. No es tan importante para el operario, pero sí hoy por hoy hay bastante debate de cómo cambian los arreglos espaciales de los cultivos, sobre todo grano grueso, en función del distanciamiento entre líneas y las densidades. Entonces me aparece, la app Campero me muestra cuál es el dato de rectangularidad teórica, o sea, cuál es la relación que hay entre distancia entre semillas respecto de la distancia entre líneas de siembra, que en este caso era de 0,7 metros. Acá está un ejemplo. Tengo para el mismo material, para el mismo parámetro de siembra, 31 kilos por hectárea, 74.000 plantas, ¿sí? 5 semillas por metro en uno, y 3,87 semillas entre otro. Acá tengo distancia entre semillas 19 y distancia entre semillas 25. Las semillas viables son iguales, la misma cantidad, y la rectangularidad teórica pasa de 3,64 a 2,01. ¿Sí? Esto, más allá de estos datos en particular, que no tienen mucha relevancia, lo que intento mostrarle con esto es que la SAP tiene una facilidad de cálculo muy importante que a mí me permite simular condiciones diferentes, tanto como habíamos hoy de pulverización, como en este caso de siembra. Poder simular arreglos espaciales y ver qué sucede antes de calibrar la máquina. Luego, una vez que yo seteo los parámetros de operación de la sembradora, tengo la posibilidad de hacer los parámetros de operación de siembra, de fertilizante lateral y de otro insumo. Esta cantidad, digamos, de todo lo que puede llegar a aplicar una máquina sembradora. Cuando hablamos de otro insumo, es algún producto en horticultura se suele usar o insecticidas o algún otro fertilizante que me permite a mí tenerlo en la misma sembradora. Entonces acá voy a tener, para los datos acá en azul que a mí me aparecían, voy a tener cuánto es la distancia de muestreo, en este caso 12 metros, esto está para grano grueso, ¿sí? Voy a tener la cantidad de semillas que yo recolecto en la pasada, en cada surco, relevado a 12 metros, ¿sí? Entonces tengo acá la cantidad de semillas y la app me devuelve cuál es la densidad de siembra en cada línea y cuál es la densidad de siembra efectiva, o sea, el promedio. Y cuál es la diferencia porcentual que yo tengo con la que yo había previsto. Esta diferencia porcentual tengo que aprender a vivir con esta diferencia porcentual porque por ahí no es problema de dosificación, sino que es problema de caja. Quizá la sembradora no tenga un escalonamiento muy preciso que a mí me permita arrimar mucho más que a un 4% la densidad teórica que yo pensaba. ¿Sí? Una vez que yo estoy con esto, puedo hacer lo que es el control de uniformidad de distribución en la línea, que en este caso la app toma el criterio de duplicaciones aceptables y fallas, no toma el criterio de desvío estándar de distribución a línea, toma este criterio y lo que va a entregar en función de yo observar la distancia entre semillas e ir incorporándola en cada uno de estos rangos es el porcentaje de aceptables, el porcentaje de duplicaciones y el porcentaje de fallas. Luego, lo que yo voy a tener acá es un calculador de insumos donde para esta semilla, maíz temprano 3, que sembré 75,3 hectáreas, ¿sí? Este es el lote, esta es la semilla, esta es mi densidad de siembra, y en función de que le dije que tenía envases de 50.000 semillas, la app me va a calcular la cantidad de bolsas necesarias, ¿sí? Y bueno, una vez que yo tengo
como hoy calculado los parámetros de operación, en este caso de siembra, verificada la uniformidad de distribución transversal de la máquina y uniformidad de distribución en la línea, calculado los insumos, lo que voy a tener acá es luego un reporte en PDF con toda esta información. Nuevamente, fijada con fecha y hora y almacenada. Si yo no guardo, no le agrego ningún nombre en particular al reporte, el reporte queda guardado con el nombre de la fecha y la hora en que fue generado. Como verán, estos reportes son muy interesantes para utilizarlos tanto como un prestador de servicio de labores, un contratista, que entregue un reporte con toda la información generada de la labor, o también ahora hay cada vez más en el mercado gente que presta el servicio de calibración de máquinas o de alistamiento de equipo. Y esto también le sirve a ese tipo de, digamos, pyme o de empresa que se dedica a prestar servicio de regulación de máquinas o verificación de máquinas. Por último, les muestro la niña, digamos, la última app que sacamos, que es esta Campero fertilizadora. Hago un resumen medio rápido, pero es muy interesante. En este caso, lo que yo voy a hacer es primero establecer la dosis, siguiendo el protocolo de calibración de una fertilizadora. Esta es para fertilizadoras de proyección, donde yo tengo el producto que voy a aplicar. En este caso tenemos un ejemplo de pellet, y lo que voy a tener acá es la dosis prevista, la regulación de la máquina, el ancho de labor de la máquina, ¿sí? El tiempo en el cual voy a hacer esta prueba de descarga, y voy a calcular la dosis. Una vez que yo tengo fijada la dosis y voy a hacer la prueba de las cajas, ingreso acá cuál es la superficie de la caja, cuál es la distancia entre cajas y la distancia entre bandejas. Si repito la pasada para generar más volumen en cada pesada, cada vez más peso en cada caja, ingreso cuánto es la cantidad de cajas, y a medida que yo voy ingresando en cada uno de estos campos el valor de la pesada, de cuánto registro en cada caja de estas, la app me va a ir graficando esta curva de distribución, el perfil de distribución que tiene mi máquina. Como todos sabemos, para poder uniformizar esta distribución, si tengo una distribución en U o invertida o en V invertida, lo que puedo hacer es solapar las pasadas. Y fíjense, el que ha hecho esta prueba alguna vez me va a reconocer que es bastante engorrosa matemáticamente ir haciendo los cálculos de solapamiento de una fertilizadora. Y en este caso, solamente moviendo este dial, voy a tener acá el ancho de labor efectivo, el coeficiente de variación, fíjense cómo cambia. Bueno, acá repetí la imagen, quería poner otra, pero fíjense cómo cambia de 14 a 12 metros, cómo cambia el perfil de distribución de la máquina solapada y cómo cambia la uniformidad de distribución. Luego, como todas las apps, una vez que yo tengo fijado el punto de operación y el ancho de labor, lo que voy a hacer es un cálculo de insumos. Y todo esto lo voy a poder volcar en un reporte. Bueno, nuestras apps hoy por hoy no solamente están disponibles de forma gratuita en Play Store, sino que hay convenios con distintas empresas y organizaciones de productores. Hoy la firma de tractores Case y New Holland tienen nuestras apps disponibles en sus pantallas Trimble, que vienen equipando los tractores de serie. Apresid tiene un sitio web que se llama agtech.org, donde tiene una gran cantidad de apps y de recursos de software para agricultura. Ahí también están nuestras apps. Y el último convenio fue con la plataforma Agricultura Digital Auraban, que está subiendo nuestras apps como extensiones o herramientas utilitarias de Auraban. Bueno, por mi parte, ahora si quieren me tomo un minutito y damos comienzo a las preguntas, si hay. Perfecto. Ahí nosotros pusimos, mientras
vamos dejando de compartir pantalla y ponemos la vista de todos los oradores. Ahí estamos. En el chat les pusimos el enlace, en realidad, al sitio en Google Play de las distintas aplicaciones de INTA. Van a encontrar estas y otras. Y tenemos algunas preguntas que nos han llegado por privado y otras del chat. La primera, que era para plantearte, es una sugerencia de Luciano, que te la paso porque seguramente cuando van desarrollando las mejoras van tomando los aportes, ¿no? claramente. Él dice, para la próxima actualización hablan sobre la posibilidad de generar un ítem dentro de los reportes de trabajo donde se pueda almacenar el stock de productos. Dice así, cuando generas un reporte te va calculando los productos usados. Y después pregunta, recién justo está haciendo la pregunta, es, para calibrar el ancho de la fertilizadora lo mismo hacerlo con una dosis, por ejemplo, de 100 kilos o de 200 kilos. Respecto al calculador de insumos, les comento que estamos desarrollando una app nueva que se va a llamar el Galpón, que es un gestor de insumos, básicamente. Bien. Y respecto a la pregunta de ancho de labor, no entiendo. ¿La podés repetir de nuevo, por favor? Dice, para calibrar el ancho de la fertilizadora, ¿es lo mismo hacerlo con una dosis, por ejemplo, de 100 kilos o de 200 kilos? Sí. El procedimiento es el mismo, independientemente de la dosis. Lo que sí va a cambiar que cuando se ven en las imágenes, pero cuando yo voy estrechando el ancho de labor, buscando mejor uniformidad, lo que estoy haciendo es aumentando la dosis. Entonces, una vez que yo fijo mi mejor ancho de labor, quizás después tenga que registrar de nuevo la boca de descarga de la fertilizadora para ajustar la dosis a lo que yo quería aplicar. ¿Sí? Bien. Sobre el tema de la vinculación de la app para pulverizadora, ¿se podría vincular con el equipamiento de agricultura de precisión del propio equipo? En este momento las apps son offline, o sea, no se vinculan en sí con ningún equipo. Lo que son calculadoras que te permiten generar información como para después vos setear tu equipo. Pero hoy por hoy no transmiten información con otros dispositivos. Bien. El reporte generado, ¿se puede utilizar para validar el trabajo realizado? Hablamos de eficiencia, de la labor, volumen de aplicación. La información que genera después el usuario la puede utilizar para lo que guste, digamos, para comparar distintas labores, para tener una idea de cuál es su eficiencia de labor. La información es información validada, obtenida a partir de métodos validados también y normalizados, así que la información se puede utilizar para eso claramente. Bien, y yo tengo la última, no sé si después Antonio tiene otra que le haya llegado. ¿Tiene incidencia las condiciones o características del suelo en los resultados que arroja la calibración de la sembradora mediante la app? Lo que va a tener incidencia la condición del suelo es en la prestación de la sembradora. Lo que va a permitir la app por ahí es ver reflejada esas diferencias que quizás no sea tan perceptible de verlo si no se toman todas las mediciones, de verlo a campo. Pero no, la app no va a cambiar en nada porque lo que hace es tomar datos que el usuario ingresa y los calcula en parámetros de labor. Bien. Bueno, por lo pronto, no sé si Luciano sigue en línea, si por ahí se le respondió a su pregunta, que estaba ahí en el chat de YouTube. Antonio, no sé si te quedó alguna cuestión más para consultarle a Juan Pablo. Sí, voy a aprovechar, digamos, Juan Pablo, para preguntarte, cada vez, digamos, se requiere por ahí mayor eficiencia, ¿no? En lo que es la utilización de los insumos, en las distintas campañas, sobre todo, bueno, en el tema de fertilizantes, por ahí, por el tema de los costos, el tema de las semillas también, lo que es maíz, básicamente. Vos digamos, en cuanto a la demanda por ahí o el uso de las aplicaciones, ¿en dónde ves que tiene más uso, más utilidad? ¿Dónde le están viendo ustedes o vos como desarrollador, digamos, dónde estás viendo que hay más uso de las mismas?
Lo que nosotros vemos como desarrolladores, digamos, y también como técnico de INTA, es que hay muy pocas herramientas para el usuario de la maquinaria agrícola. Todo lo que hay en agricultura digital, en agricultura de precisión y demás, no involucra tanto al usuario de la máquina, al operario. Es el que menos involucrado está. Y muchas veces todo eso hace que lo que uno estimó en la teoría, después en la práctica, en el medio del campo, no es ni parecido. Entonces, nosotros vemos que desarrollar herramientas como estas que vayan orientadas a mejorar y a digitalizar al operario son muy importantes. Respecto del rubro, nosotros siempre el rubro que más impacto tiene para nosotros es pulverización. Siembra tiene mucho menos y fertilización la realidad es que no nos movemos medir todavía porque la app tiene unos pocos meses y recién esta sería por ahí, este invierno sería recién la primera campaña fuerte de fertilización al voleo que va a arrancar la app. Claro, claro. Juan Pero Pablo, claramente hay un gran déficit de calibración de máquinas, ¿sí? Un sí. déficit muy, muy, muy grande, sobre todo en fertilizadora. Hay relevamiento de centenar de máquinas donde no han encontrado una máquina regulada y donde las pérdidas por ineficiencia en el uso del nitrógeno por deficiente regulación son altísimas. Claro, sí. Y Juan Pablo, otra preguntita, pero relacionada con la horticultura, digamos que por ahí también, bueno, donde las dosis, digamos, de siembra, por supuesto, son mucho menores, en algunos casos hay que hablar por el tamaño de la semilla, hay que hablar de gramos y demás. ¿Cuál sería la mayor utilidad de esta herramienta, ¿no? En este caso, que seguramente tal vez es mayor que en lo que es la parte agrícola de cultivos extensivos. Exactamente. La realidad es que la horticultura promedio argentina está muy, muy baja en niveles tecnológicos. Las máquinas prácticamente no tienen ningún tipo de automatismo ni ningún tipo de control, salvo máquinas muy de punta que tienen muy poquitos productores. Entonces, acercar este tipo de herramientas, que, por ejemplo, para calibrar una pulverizadora de 3 puntos que solamente tiene control manual de presión y que el operario pueda saber realmente los parámetros que está trabajando a partir de una app, es mucho más la ayuda, digamos, la utilidad que tiene para que una pulverizadora autopropulsada con computadora. La realidad es que igualmente, por ejemplo, lo que yo les comentaba hoy, que el calculador de volumen de litros por minuto de la bomba para una pulverizadora, para poder calibrar un caudalímetro, fue a pedido de los usuarios de las máquinas que tienen computadora. O sea, ahí no, tenemos una pauta de que la app la usa toda la población, el universo de pulverizaciones. De que tiene una pulverizadora de 300 litros montada en 3 puntos, hasta un contratista que necesita tener certeza de que su máquina no le falla el radar de velocidad y no le falla el caudalímetro, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, por mi parte, no tengo más preguntas. No sé, César, vos si te llegó algo más. No ha llegado, pero bueno, sí, recordé, bueno, Juan Pablo está desarrollando esto a nivel nacional y obviamente van recopilando todos los aportes y consultas a quienes son más de la zona nuestra, las agencias de extensión, y supongo que si hay público de otra zona que, ¿no? Además del sur de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, de Córdoba, que quizás están siguiéndonos, acérquense a la agencia de extensión de INTA, chequemos con el extensionista, hagan pruebas, digo, tratemos de que esto también pueda, ¿no? De alguna manera replicarse en el territorio, porque es obvio que estas charlas abordan una cuestión, pero después en el día a día, en el uso cotidiano, van surgiendo cuestiones que si la aplicación no las resuelve, pueden ser resueltas en las actualizaciones que se van generando, y ese ida y vuelta es clave para el desarrollo, lo ponemos en el chat, ¿no? De estas tecnologías de la comunicación y la información que funcionan mucho en comunidad. Así que, más allá de la charla de hoy, el trabajo de ir explorándolo es importante. Así que, llegó una última sobre la que hacemos, así que estamos en tiempo. Sí. De Gloria Parraga. Dice, la calibración de mochilas para pequeños productores de hortalizas es el principal problema observado. ¿Se programó a futuro la difusión de estas aplicaciones? La difusión la hacemos. Igual, ¿no? ¿Cómo?
si se programó la difusión y es un poco lo que se está trabajando, supongo. Es un poco lo que estamos haciendo, en la medida de lo posible damos capacitaciones, yo doy capacitaciones permanentemente a escuelas agrotécnicas y todo, no solamente para mochilas, sino para todas las apps. La realidad es que uno depende del público que más o menos tiene idea que va a asistir o porque está orientado es a las apps que le dedica más tiempo, para no hablar de las 5 apps en todas las presentaciones. Pero también es de todas las apps, cualquiera que esté acostumbrado a calibrar una pulverizadora mochila, cuando abra la app se va a dar cuenta que es muy sencilla, no hay mucho como errarle. Eso también, digamos, las apps no son tutoriales para aprender a calibrar una máquina. Es una calculadora de apoyo al operario que calibra la máquina. Se supone que tiene idea, por ser operario de esa máquina, de cómo se alista ese equipo. Lo que hacen las apps es brindar la facilidad de un protocolo ordenado, de los cálculos y de registrar la información. Pero no enseña, digamos, a calibrar una pulverizadora, o una sembradora, o una fertilizadora. Bien. Bueno, les recordamos, obviamente la charla queda en el canal de INTA, a veces se va perdiendo con la asociación de charlas si no la encuentran, la pueden después buscar en las redes sociales, va a estar disponible de INTA Chivilcoy, tanto en Facebook como en Instagram, también en el portal de la web inta.gov.ar/Chivilcoy, más allá de que queda siempre grabado el vivo. Agradecemos a IACA, que nos ayudó con la difusión, sobre todo para que los profesionales de Chivilcoy y Alberti estén siguiendo el tema, que son también replicadores de estas actividades, y a Juan Pablo por el tiempo, sabemos que es muy requerido, que también los extensionistas de INTA nos formamos en esta aplicación porque somos los primeros en recibir a veces la demanda y el trabajo tuyo es importante para que podamos también dar difusión de este desarrollo, que es un desarrollo público del INTA para la comunidad. Así que les agradecemos y esperamos seguir conectados, contactados y justamente esto, traigan aportes, consultas, porque los desarrolladores se nutren, ¿no?, de esta comunidad de aprendizaje a medida que van surgiendo demandas y posibilidades de trabajo. Así es, felicitaciones a Juan Pablo por todos estos desarrollos y seguramente ya tienen carpeta y un próximo lanzamiento que va a ser en corto plazo seguramente, así que y ya lo vamos a estar comunicando y anunciando también. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por ayudar a esto que demandaban recién, que es la difusión. Yo me llamo Castro Dayana Melina, soy de acá de Huañaco, somos crianceros, tenemos chivas, ovejas, estamos interesados en un perro para que nos cuiden, porque tenemos mucho daño de perros de vecinos. Soy Sepúlveda Víctor David, presidente de la FR acá en la localidad, soy criancero. También tengo un perro protector de ovinos. Soy Andrés Morales, de Manzano Amargo. Soy criancero, entonces, sí. Y tengo de todo un poquito. Chiva, oveja y vaca también un poco. Sí, tengo un perro que me llevaron ahora, un perrito pastor en noviembre. Sí. Vinimos para saber más información sobre los perros, para ver cómo se tienen que criar, cómo uno los tiene que mantener, para saber cada información de ellos, para tener una experiencia de ellos. Hoy con la perrita no tengo para qué que venga otro perro, no, los corre y los dejo en el campo. Y antes tenía que bajarlo, así tenerlo cerca de la casa. No, así que ahora andamos muy bien. No, re bien, se re contenta con mi perro. Sí, se contenta con mi perro, porque es lo que sí, Copito. Por sí se siente más tranquilo, porque vos, por ejemplo, si ves que viene otro perro a maltratar tus animales, él va a estar ahí para enfrentarlo. Hoy por hoy es un peón que tengo,
Yo tenía mucha pérdida de animales por el puma, el zorro. Hoy estoy pero muy contento con la perrita porque me cuida todo. Baja, sube con su animal, está continuamente con ella. El apellido no le digo. ¿Por qué? ¿Cómo era? Y no, como es blanco, puede ser de copito de nieve. Nosotros estamos trabajando en diferentes alternativas tecnológicas para incrementar el rendimiento quesero. Una de ellas es la adición de leche ultrafiltrada a la tina de queso, lo que permite predecir el porcentaje final de proteínas que vamos a tener a la hora de realizar un proceso de quesos. Y otra de las alternativas que estamos evaluando estudiar es la adición de concentrado de proteína de suero y la adición de hidrolizados de proteínas. Esto va a permitir también conocer la concentración final que tenemos en la tina para el momento de hacer el queso y a su vez permite reutilizar el suero lácteo que obtenemos luego de una elaboración de quesos. Nosotros lo que realizamos cuando implementamos estas estrategias tecnológicas es realizar quesos en mini tinas. Una vez que logramos las mejores condiciones de proceso, lo trasladamos a una planta piloto que tenemos en el Laboratorio de Calidad de Leche de Agroindustrias, en el cual tenemos una tina quesera de 180 litros, que reproduce las escalas industriales que tenemos a nivel lácteo. Luego de esa producción de quesos, lo que se le hacen son los pertinentes controles de calidad a los productos obtenidos para evaluar cuál fue el impacto de dichas tecnologías utilizadas en la calidad final del producto obtenido. Estamos estudiando el queso semiduro porque a nivel mundial no hay estudios realizados científicos sobre el impacto de aumentar el rendimiento quesero con estas dos estrategias en quesos semiduros. Sí lo hay y pueden encontrar en queso blando. Esto representa un gran impacto porque es uno de los quesos más consumidos en la Argentina. Bueno, cuando comenzamos en este campo, el campo mantenía la ganadería aislada de la agricultura. Esto quiere decir que la cría se hacía en los bajos, había una pequeña recría y después un engorda corral. Y lo primero que se buscó fue integrar la ganadería en el campo para que recicle los nutrientes y genere un mejor desarrollo para los cultivos. Empezamos a sumar especies, asociar especies leguminosas con gramíneas para que desarrollen lo más profundo de las raíces que se pueda, que generen una fertilidad biológica y con eso lo podamos ir reciclando para mejorar esa compactación de suelo que observábamos, empezar a mejorar la materia orgánica, mejorar los nutrientes y después empezar a rotarlo con otros verdeos o cultivos que me vayan generando cada vez mejores escenarios de fertilidad. Entonces las venas vicias que vimos, los tréboles que han sido sembrados en un trigo, y las pasturas, también las pasturas perennes, están buscar generar fertilidad biológica, biodiversidad de raíces y de plantas y poder reciclar todo lo más posible con los animales para que eso cubra el suelo, lo mantenga con buena cobertura, que genere la fertilidad necesaria para hacer otros cultivos, sea trigo, sea sorgo, sea maíz.